Cortinilla, juegos y deportes. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de Juegos y Deportes del Mundo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y hoy tengo el gusto, el placer de estar con unos expertos en un deporte. Algunos dicen que extremo, otros dicen que no, ya lo veremos, ya lo averiguaremos en esta charla. Y porque hoy vamos a hablar de apnea. ¿Usted sabe qué es la apnea? Si no lo sabe, lo va a averiguar en este momento. Coméntenos en el Facebook, denos sus comentarios, sus preguntas. Vamos a indagar un poco sobre este deporte y vamos a poner fotos, videos para que todos lo puedan ver y puedan experimentar a la distancia, y al igual en una de esas se animan y lo practican. Entonces, sin más preámbulo, pues me permito presentarlos. Primero que nada, el presidente de la asociación, profesor José Manuel González Ramírez. sí, perdón, profesor José Manuel González Ramírez, que estoy a dos computadoras, entonces estoy así en multitasking. Profesor José Manuel González Ramírez, entrenador nacional de apnea en 2015 y 2017, entrenador en jefe de la Universidad Nacional Autónoma de México, instructor de apnea tercer nivel de CEMAS, instructor de aguas abiertas 3 estrellas CEMAS también. Él estudió la licenciatura en biología y presidente de la Asociación de Actividades Subacuáticas de la UNAM, además de miembro del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Profesor Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a dar a conocer este deporte. Un saludo al panel que tenemos aquí. Como bien dijiste, expertos, ahorita los presentarán. Y bueno, este tipo de eventos son muy importantes porque dan a conocer este tipo de deportes que mucha gente tiene muchas dudas o no los conoce realmente Claro. cómo se llevan a cabo. Y Eh, ahorita lo vamos a averiguar, profesor, exactamente, esa es la idea, ¿no? Para que claro, al igual y si hay una idea errónea o algo así, se aclare, ¿no? De una vez. Bueno, y también está con nosotros el maestro José Juan Jiménez González, él es entrenador de apnea, responsable de las actividades subacuáticas en la Universidad de las Ciencias y Artes de Chiapas, director de la Comisión de Apnea de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, instructor de apnea por la Federación Mexicana y Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, juez nacional de apnea y también licenciado en biología, en especialidad de ecosistemas acuáticos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Maestro José Juan, bienvenido sea usted a esta mesa. Un gusto, ¿eh? Gracias por la invitación y un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Y también está con nosotros Luz Graciela Vigueras Gómez Tagle. Ella tiene 23 años, está finalizando la licenciatura en Ecología y practica actividades subacuáticas. Ha asistido a las últimas 3 ediciones del Campeonato Panamericano de Apnea Indoor, realizadas en México, en Chiapas en el 2014 y Veracruz en el 2017, y en Santiago de Chile, en el 2019. También ha participado en el Campeonato Panamericano de Nado con Aletas y Aguas Abiertas, realizado en Santa Marta, Colombia, en el 2019. Luz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Qué tal, Y también está con nosotros, en un momento se los digo porque es un misterio porque acaba de llegar, nada, no es cierto. Es Violeta Amapola Nava. Hola, Violeta. Eh, Hola. Oye, en lo que te presento, pues, ¿quieres que puedas poner tu celular así como acostado para que te veamos mejor? Perfecto. Ella es apneísta, ha participado en 3 campeonatos del mundo, 2 de ellos como parte del equipo representativo de la UNAM. También compitió en 3 campeonatos panamericanos. Posee el récord mexicano de apnea estática con 6 minutos y 5 segundos, el récord mexicano de apnea dinámica con monoaleta 193 metros y su récord de apnea dinámica sin aletas es de 118 metros. Durante su trayectoria ha roto en diferentes ocasiones récords panamericanos y récords mexicanos. ¿Qué tal? Hay nada más para que se den un quemón. Violeta, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti, Neftalí. Perfecto, pues ya tenemos a todo el panel presentado, entonces si les parece bien vamos a iniciar. falta Jesús, Neftalí. Jesús, te me estabas yendo, ¿por qué?
¿Por qué te me estabas yendo, Jesús? Déjame te presento rápidamente. Jesús Fuentes Ramírez, instructor de buceo 2 estrellas de FEMAS y CEMAS, instructor confirmado en primeros auxilios, salvamento y rescate. Uf, que eso es importantísimo, ¿no? Yo creo, para esta disciplina. Master Scuba Driver Training. También es... bueno, tiene títulos en inglés y todo. Specialty Instructor, ¿no? Técnico en urgencias médicas, encargado de la seguridad acuática en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria y director de la Comisión Nacional de Seguridad Subacuática FEMAS del 2009 al 2012. Profesor Jesús Fuentes Ramírez, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues ahora sí, estamos todos, somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Sean bienvenidos a este programa Juegos y Deportes del Mundo. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus dudas. Y pues para empezar, lo más básico, ¿no? ¿Cómo se origina la apnea? ¿De dónde sale este deporte? Muy bien. Si puedes poner la presentación, Naftali. Claro que sí, con todo gusto. Déjeme la pongo en lo que nos va contando el principio. Que me contaba básicamente que es en Polinesia, ¿no? El origen. Pues hay orígenes desde hace más de 10.000 años. Antes de Cristo se dan, han encontrado vestigios en algunos lugares, sobre todo del Mediterráneo, de algunas conchas que obviamente pues las sacaban para su alimentación. Se han encontrado también vestigios en los más antiguos, te vuelvo a repetir, son esos de hace 10.000 años y eran los comedores de conchas. Y era como por una necesidad, ¿no? Como en muchos deportes. Así es. No era, ahora sí que no era como un deporte, era como una necesidad de alimentación también, ¿no? Entonces por ahí es por donde empieza. Después, aquí ya tenemos la presentación lista. ¿Ya? Ok. Apnea. Bien, como viene ahí en la introducción, pues muchos lo consideran como un deporte extremo, que realmente sí tiene que estar, yo creo que en esa clasificación, y más que nada en algunas especialidades, ¿no? Sobre todo lo que es el no limits o la profundidad libre. Ahí yo creo que es lo más extremo que puede existir, ¿sí? En cuanto a deportes. Y bueno, pues se basa solamente en la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua. Ese es el concepto básico, así como te volví a repetir, esto viene desde hace muchos años en la práctica de la pesca submarina pulmón, ¿sí? Hay unas pescadoras en Japón que les llaman las amas, desde hace más de 2.000 años, y también utilizaban la apnea para sacar pues su pesca para la venta, ¿no? Algunos de Indonesia, los indios Guayú de Colombia y Venezuela, y te vuelvo a repetir, pero esto viene de mucho más atrás. Y bueno, aparte de la suspensión voluntaria, pues principalmente se basa en la relajación mental. Tiene que ver mucho con el yoga, fomento de algunos reflejos, como de algunos mamíferos marinos. Cuando nosotros llegamos a introducirnos dentro del agua, se hace un efecto que a través de ciertos mecanismos se cierran las vías aéreas para que sea menos menos extremo para tu cuerpo, para que lo sienta menos, ¿va? Claro, y aquí tengo un pequeño videíto, no sé si me dejen compartirlo. Claro. Que se lo robamos a José Juan, la verdad, le robamos al profesor José Juan el video de su canal de YouTube, para que nuestro querido público que ya nos está escribiendo todas sus dudas y sus comentarios se den una idea en lo que nos sigue comentando, profesor, de qué se trata la apnea, ¿no? Pues te vuelvo a repetir, realmente es esa parte, la parte mental, la parte física. Obviamente cada vez los deportistas se preparan más, hay más investigación. Esto de la apnea se ha venido desarrollando mucho desde 2007.
y ha habido demasiada investigación, hay muchos equipos que le han apostado mucho a la investigación y pues cada vez se vienen rompiendo marcas y marcas y marcas. Anteriormente la apnea solamente se desarrollaba en profundidad, ahora ya está dividida en pruebas en piscina y pruebas en aguas abiertas. Pero como te comentaba, pues esto viene desde hace muchos años, desde hace más de 10.000 años, después en 4.500 años antes de Cristo, en unas excavaciones, encontraron también vestigios de algunos objetos ornamentales elaborados en nácar. Entonces, pues eso forzosamente tuvieron que haber extraído algunas conchas y desde ahí viene, ¿no? Claro. También viene alguna cuestión mitológica, ¿sí? Dentro de la apnea, que, por ejemplo, hay un pescador que era Glauco, ¿sí? Que este personaje, pues, cuando era niño se ahoga en una palangana de aceite y pues un adivino lo salva con ciertas hierbas mágicas y resulta que este paradójico Glauco se transforma en pez, ¿no? Ok. Y llega un momento en que los dioses en ese entonces del Olimpo, bueno, pues ya no lo dejan salir. ¿Por qué? Porque nadaba muy bien, era un espectáculo verlo. Entonces, te digo, tiene de todo tiene de todo esto de la apnea. Glauco. Glauco. Y se convirtió ¿sí? en Aquaman. Ah, no es cierto. En Aquaman, exactamente. Luego también tenemos en la época romana, que es cuando se empiezan a formar los escuadrones, ¿no? Los urinatores, que eran escuadrones de guerra que se dedicaban a ir por abajo de los cascos en los barcos y hundirlos. Llevaban una esponja en la boca que traía aceite, y el aceite lo utilizaban como si fuera un cristal para poder ver, perforaban los cascos o ponían algunas trampas y hacían que naufragaran estas embarcaciones. Entonces, desde esa época de los romanos ya había escuadrones de apneístas, Claro. ¿sí? Ahora, aquí como lo estás poniendo en la presentación, la palabra apnea deriva de la voz griega apnoia, ¿sí? Que previene de la palabra apnos, que es no respirar, ¿sí? Y la apnea es la suspensión transitoria de los movimientos respiratorios y puede ser esta voluntaria o involuntaria. Obviamente voluntaria, pues para la práctica de la apnea, ¿no? Es realmente, para que lo entienda el público, como la dosificación de un carro. Un carro necesita combustible para caminar y se dosifica. Igual aquí, el apneísta a través de sus entrenamientos y todo, logra una economía en su consumo de aire. Entonces, por eso es muy impresionante y es voluntaria. Claro. ¿Sí? Y Involuntaria, pues solamente cuando llegan a sufrir algún desmayo, ¿no? Algún síncope. Correcto, y se me hace muy interesante que, como comentábamos, es a partir de una necesidad, ¿no? Necesidad de buscar alimento, buscar riquezas o incluso de sabotear un barco, como nos está contando. Es algo muy interesante. Saludamos a nuestros queridos espectadores. Muchos saludos, muchos comentarios en este momento. Yo los invito a que después nos ayuden a contestarlos. Tienen muchos fans. Entonces, bueno, continuemos, si les parece bien. Sí, mira, después viene dentro de la misma historia. En 1913, ya más moderno, hay un pescador griego que se llama Hagis Stati, ¿sí? Que es, digamos, dentro de todo lo que es el primer apneísta. Recupera un ancla, es un pescador griego, recupera un ancla de una embarcación de guerra de Italia y queda el antecedente que la saca esa ancla, la recupera a 75 metros de profundidad. Wow. ¿Sí?
Estamos hablando de 1913, cuando, pues digo, ahora a lo mejor 70 metros de profundidad se dice fácil, pero para esos años, cuando no había ni entrenamiento ni nada, pues realmente era impresionante. Una proeza, ¿no? ¿No? Una proeza, exactamente. Después de ahí, Bueno, bueno, y es una leyenda, ¿no, Manny? así es. Así También es. no había modo de medir los 70 Y había también esta cuestión de la apuesta, eso es cierto, de que, bueno, Claro, había ¿cuánto que dinero de por medio. ¿cuánto Así que no es. sacas? O sea, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto que no sacan mi anillo que se me cayó? No, déjame decirte eso de la apuesta y del pago a los que sacaban objetos, Ujú. y les pagaban. Eran, se Ah, utilizaba una medida que era por ahí de arriba de los 7 metros, y cuando sacaban algo, se les quedaba el 50% de lo que sacaban. entonces también era una forma de vida. Era una forma de vida, era una forma de vida. ¿Qué tal? Eh, de ahí, después de todo esto, inicia realmente la carrera de la apnea, pues por ahí de los años 40, 45 en adelante, cuando empiezan a surgir apneístas, sobre todo en Italia, eh, que empieza una carrera, este, eh, pues muy importante y muy peligrosa, porque empiezan a surgir apneístas y empiezan a romper récords, ¿no? Empiezan yo soy mejor, llegan a los 41, ahí ves en la cronología que en lo que estás pasando, empiezan en 35, 41, y así se van. En 1959 es cuando el comandante Jacques Cousteau funda en Mónaco lo que es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, donde agrupa a muchos países, muchas federaciones, y empiezan a homologar récords, Ok. ¿sí? Y aquí es cuando ya, digamos, nace el deporte como tal, porque ya se norma, ¿no? Se normatiza. Sí, norma, nada más que la apnea en esos entonces era una apnea que se hacía en aguas abiertas, ¿sí? Ok. Entonces empiezan a normar, empiezan a reglamentar, pero empiezan a darse cuenta te vuelvo a repetir, la competencia entre los apneístas era tremenda. Y había uno que llegaba a un metro más y el otro le seguía, y había muchos mitos. En ese entonces había el mito que decían que después de los 50 metros, pues un apneísta o cualquier persona que se metiera por arriba de los 50 metros iba a ser aplastado por la presión, Ok. ¿sí? Entonces, pues los apneístas empiezan, te vuelvo a repetir, a hacer pues competencia entre ellos. Aquí tenemos a Enzo Mallorca, a Américo Santarelli, eh, diversos apneístas, ¿sí? Y se va retirando unos por lo mismo, por el deporte, porque empiezan a tener accidentes, pero siguen surgiendo todos, ¿sí? Está también el Jack Mayol, fue uno de los más grandes, ¿sí? Y empiezan cada vez a ir más profundo. En 1970, la CEMAS toma una decisión muy severa, que ya a través de su comisión médica, por lo mismo que estaban yendo profundo y que, sobre todo para cuidar la seguridad de los safeties o de las personas que se metían con ellos para cuidarlos, ya no efectúa ninguna homologación de ningún récord. Solamente los intentos en inmersión en apnea iban a ser como un tema científico, de interés científico, Ok. pero ya no de Y competencia. esto es porque allá había demasiados accidentes, había... ¿qué consecuencias, digamos, fatales había? Sí, pues había personas, por ejemplo, que no salían, sufrían algún síncope, personas que igual y tenían algún padecimiento, y al meterse pues tenían serios problemas. Claro, Entonces, claro. en ese concepto, la CEMAS en 1970 dice: adiós, no homologo ningún récord más, pero aún así siguen los apneístas eh, a seguir alcanzando profundidades. Jack Mayol en el 76 alcanza la profundidad de 100 metros. Imagínate, si en 50 decían que iba a quedar aplastado por las presiones, Claro. imagínate 100 metros, ¿no? Y
llega hasta 5 metros más en 1983. Después de 87 a 90 aparece uno ya más conocido de nosotros, que es Francisco Pipín Ferreras, un cubano. Es de los más conocidos. De hecho, su esposa tuvo un accidente mortal, una francesa, se apellidaba Mestre, al tratar de alcanzar una profundidad sobre los 130 metros. Wow. No alcanza a salir, se golpea con uno de los buzos de seguridad, se desmaya y bueno, viene el fatal accidente, ¿no? Entonces, precisamente por eso, la CEMAS deja de homologarlos. En 1990 entra Humberto Pellizzari, todavía ya más conocido, ya es de los más conocidos ahorita, que empieza a hacer el no limits, o sea, ya sin ningún límite, y alcanza en 1990 la profundidad de 150 metros. Wow. O sea, es impresionante, ¿no? Y a partir de 1993, precisamente como CEMAS estaba negada a homologar récords, se empiezan a juntar submarinistas, técnicos, médicos, apneístas, y nace AIDA, que es la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea. En ese año nace. Y bueno, pues sigue la ¿cómo se llama? La carrera entre ellos. Y bueno, posteriormente, en 1975, bueno, 3 o 4 años posterior a la fundación de AIDA, CEMAS vuelve a homologar los récords. Y bueno, como CEMAS fue la primera organización a nivel internacional y que confedera a todas las federaciones nacionales, vuelve a recuperar pues la supremacía en la homologación de récords, más de 100 países. Aunque AIDA tiene mucho auge también en los países, pues bueno, se dice que los récords oficiales realmente reconocidos por autoridades deportivas solamente son los récords de CEMAS, ¿sí? AIDA, cuando establecen un récord, lo marcan como récord AIDA. Y se da una lucha. De hecho, anteriormente había competidores, a Violeta creo que todavía le tocó esa época, donde si tú competías en AIDA te prohibían competir en CEMAS. Pero ahora ya está surgiendo como una unión entre ellos, cada quien con sus reglas. Es que la diferencia... Es que precisamente a eso me gustaría ir, ¿no? Porque ya vimos el origen, cómo se va desarrollando, cuáles son los riesgos, y después cuando un deporte se vuelve deporte, que es como decíamos, cuando se norma, ¿no? Cuando hay reglas, cuando hay una asociación que la respalda. Y entonces me gustaría preguntarles eso, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Hay una cosa muy importante entre las dos. Por ejemplo, CEMAS, cuando convoca sus campeonatos mundiales, tiene solamente una oportunidad. Para la prueba que tú quieras, te tienes que preparar, y es como en los Juegos Olímpicos. Llegas a tu prueba y no tienes otra oportunidad. Y en AIDA no. Obviamente sus principios, ellos lo que intentan es desarrollar la apnea, ¿sí? Ya, es una promoción. Entonces se supone que también, como es un momento mental, pues hacen un intento, si no lo logran, lo intentan al siguiente día, si no lo logran, lo vuelven a intentar, y entonces, bueno, pues esa es una sustancial diferencia entre una organización y la otra. De hecho, hay competidores que participan tanto en una como en la otra, ¿no? Perfecto. Esa es la diferencia. Pues ya, y metiéndonos como en estas yo quiero, reglas. Sí, si se puede, adelante. Agregar algo que me hace interesante. Porque Manny habló como de ciertos récords y ciertas profundidades, ¿no? Bajar 100 metros, bajar 150 Correcto. Metros. ¿Y qué tú dices? Eso no es nada. Bueno. Cheque. No, está increíble. ¿No te parece? 100 metros es como, claro, ¿cuánto? ¿No? Un edificio de, ¿qué te gusta? 30 pisos. Wow, ¿no? Si lo pones así. No sé, pero es muchísimo. Público, imagínate estar abajo de...
claro, estar abajo del mar 100 metros es algo, pero regrésate. O sea, bájalos como sea, pero regresa a la superficie. Claro. Y lo que yo quería agregar es que estos primeros récords de los que estaba hablando Manny están muy interesantes porque ahí se bajaban en la modalidad que dijo él, que se llama No Limit, que es agarrándote de se llama trineo, y es como un armatoste así en forma de T que pesa mucho. Okay. Entonces tú te agarras un ancla. Y te sueltas, como un ancla. Agarrarte un ancla, te dejas ir hasta la profundidad acordada, y cuando llegas al fondo, tú abres llevas un tanque con aire comprimido, lo abres, llenas un globo y sales a la superficie agarrada del globo. Y está increíble, igual bajar eso es increíble, pero ahora la gente baja eso nadando, o sea, aleteando. La diferencia es abismal. Entonces, esos récords de esos tiempos se hacían en esta modalidad, y pues lo peligroso era que pues dependes de un algo externo, ¿no? Bueno, dependes de muchas cosas. También esta chica que se murió, Audrey Mestre, de la que habló Manny, ya murió porque su tanque de aire comprimido estaba vacío cuando llegó al fondo. O sea, sí tuvo que tener una fuga o algo así. Pues no se sabe muy bien, no se sabe muy bien, faltó un check de seguridad, pero justo ha habido una transición a que ahora la apnea de profundidad se haga con los propios medios de la apneísta nadando, y pues ya hay gente que ha llegado, bueno, una persona que ha llegado a los 130 metros nadando. Y que esta distinción que haces es muy importante, ¿no? Justo para apreciar que ahora es el esfuerzo físico, ¿no? Profesor José Juan, ¿qué nos podría decir actualmente? ¿Cómo son las pruebas, las especialidades? Digamos, yo aquí volándome la información de la presentación. Sí, pones la presentación para que vaya explicando, por favor. Es súper interesante porque hemos estado retomando el tema de profundidad, pero si nosotros empezamos ya a ver cómo está organizada las disciplinas, podemos ver en la lámina que tenemos 7 disciplinas solamente para piscina, y también tenemos las disciplinas de aguas abiertas. La Federación Mexicana, por ejemplo, ha estado trabajando fuertemente con temas de piscina, pero hablamos también de otra organización como AIDA, es decir, las dos hacen y organizan eventos solamente para piscina o alberca, y también las de aguas abiertas. Por ejemplo, en el próximo mes viene el Vertical Blue, donde ambas organizaciones el atleta puede llegar a romper un récord, y ambas organizaciones están presentes. En el caso de piscina, como vemos ahí, el momento que definimos la apnea como la suspensión voluntaria de la respiración y tenemos una alberca, es ahí donde vienen las posibilidades que el atleta puede especializarse o incluso puede retomar todas estas disciplinas que se enumeran ahí. Por ejemplo, apnea estática, estar prácticamente preparado mentalmente con una inhalación profunda y estar quietos. Estática, no movernos. Claro. Y sobre eso dejar que el tiempo pase para entonces tener un placentero y un momento exquisito, sin pensar tanto, pero dejar que el tiempo sea un aliado tuyo para lograr un récord personal. ¿Y usted cómo lo pone? O sea, no es algo que se sufre, ¿no? Es interesante, porque, por ejemplo, hoy temprano en una clase que estábamos haciendo en piso, o sea, podemos hacer en el momento que nosotros inhalamos, retenemos y aguantamos la respiración, no nada más lo tienes que hacer en la piscina, en un modo de entrenamiento lo puedes hacer en una zona confortable, en un campo, por ejemplo. Okay. Y hoy, por ejemplo, hacíamos una distancia de 100 metros, es decir, recorrer el campo de fútbol, ¿no? Un campo de fútbol, soccer. Y unos chicos hoy recorrían el campo sosteniendo la respiración, y quizás se les hacía algo normal, porque ya llevan más de 4 años entrenando. Wow. Pero alguien que por primera vez lo hace, pues por supuesto que a mitad de campo ya no quiere más. Claro. Y ahora en la imagen que vemos, por ejemplo, vemos a un apneísta que está boca abajo, vías aéreas sumergidas, con el cuerpo totalmente relajado, con un traje de neopreno que le permite tener una temperatura corporal más estable, y sobre todo en el entrenamiento que le ha permitido, pues se genera una fotografía donde el tiempo corre
pero a su vez hay una persona de seguridad que está en apoyo. Entonces, creo que la apnea estática es una disciplina bastante importante, pues también para desarrollar las otras áreas dinámicas con equipo, o es decir, con aletas, con monoaletas o sin ellas, ¿no? Digamos que sería como el primer paso para alguien que quiere introducirse a esta disciplina. Creo que ahora todos nosotros y todos los que nos escuchan o nos ven, el poder ahora decirles o invitarles a todos ustedes, a ver, tomemos aire ahora, en 5 segundos. 1, 2, 3, jalemos aire. 4, 5, ahora hagamos una suspensión de la respiración. Dejemos que el tiempo pase. Podemos aguantar, ¿qué te gusta? 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, pero va a haber un momento en que tú ya quieres respirar. Esa es la parte bonita de cómo el cuerpo, ya respiren, por favor, respiren. Sí, ya no lo Entonces, ¿qué está pasando? Es algo interesante, a algunos les va a gustar, a algunos les va a impresionar, a algunos van a ver que su cuerpo empieza a tener reacciones. Entonces la apnea creo que es una posibilidad muy importante, tanto como para aquella persona que se le queda una moneda en el piso y va por ella, o como cuando ya lo quieres practicar y descubres que tienes posibilidades para que tus récords personales cada vez vayan siendo más atractivos. Por ejemplo, una apnea de 4 minutos, Violeta tiene un récord de 6 minutos. O sea, ¿qué piensas en 6 minutos? El objetivo es tratar de no pensar en nada, ¿no? Pero sí relajar tu cuerpo. Entonces creo que la estática es una de las pruebas que quizás a todos les enamora, pero quizás a muchos no les gusta, ¿no? Les gusta más movilidad. Profesor Jesús Fuentes, me gustaría aquí en este punto, antes de que ya se nos acabe el tiempo, que nos comentara la cuestión de la seguridad, ¿no? La seguridad en la práctica de la apnea, porque precisamente, bueno, voy a dejar esta imagen, precisamente nos comentaba el profesor Manolo, ¿no? Que al igual se puede considerar como un deporte extremo, ¿no? Y ya hablamos de estas consecuencias, ¿no? Terribles, accidentes a lo largo de la historia. ¿Cuál es la importancia de la seguridad en la práctica de esta disciplina? ¿Hay un diagnóstico de quién lo puede hacer, quién no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro que sí. ¿Qué tal, Neftalí? Buenas noches a todos nuestros invitados. La parte de la seguridad creo que es de lo más importante en la apnea, ya que a nosotros o los instructores de apnea generalmente iniciamos con nuestros competidores, nuestros alumnos o las personas que se llegan con un examen físico, ¿no? Siempre se les pide, como cualquier otro deporte, un certificado médico en donde explique que él está apto para desarrollar ese tipo de actividades. Así como cualquier otro deporte, siempre tenemos que estar completamente seguros de que tenemos las capacidades para poder hacerlo. Ahora, ya que pasamos ese primer proceso y ya tenemos a los muchachos dentro del agua, la cuestión de seguridad la manejamos prácticamente desde que entran al agua. Desde que están visitando la alberca por primera vez, se les da todos los protocolos que deben de manejar. No solamente llego, me meto y hago la actividad. Ellos llevan ciertas clases, incluso teóricas, para que empiecen a conocer lo que le va a pasar a su cuerpo cada vez que está haciendo este tipo de prácticas. Nosotros normalmente hacemos apnea, aunque no nos demos cuenta. Lo que yo estoy haciendo en este momento, al estar hablando de manera continua, es una apnea. Los corredores de fútbol americano, cuando les dan el balón, hacen una apnea las primeras 5 o 7 yardas. O sea, en cualquier momento nosotros estamos ocupando la apnea. ¿Qué es lo que hacen estos competidores? Que la llevan un poco más al límite. Pero al llevar esa apnea al límite, ahí es donde nosotros les tenemos que explicar que es una muy delgada línea que se puede romper entre romper el récord o caer en un accidente. Es donde entramos nosotros, la parte de seguridad. Lo que hacemos es entrenar a nuestros safeties, que son las personas encargadas de la seguridad dentro del agua, y uno tiene que estar en la parte de superficie. Vamos analizando los movimientos de cada uno de estos competidores, y ahí es donde determinamos cuando él empieza a presentar un síncope. ¿Qué es lo que lo puede llevar? Es la pérdida del conocimiento. Imagínate que ese tipo de accidente, que fue lo que le sucedió a la esposa de Pitín, al final perdió el conocimiento, ya sea si no funcionó su boya junto con el tanque de aire comprimido, que es la que lo eleva a través de ese trineo, pues obviamente la falta de oxígeno hace que tu
cuerpo entre en un medio de stand-by, le conocemos como un blackout. Te desconectas. En superficie no hay problema. Esto es muy común. Todos nosotros nos hemos dado cuenta de un blackout y es muy sencillo. Si tú recuerdas algún concierto de los Beatles, cuando las chamacas se desmayaban, claro, no era por la emoción, era porque estaban excediendo sus hiperventilaciones. Eso les provoca un blackout. Ahora, si tú recuerdas una película, y esto es para todo nuestro auditorio, Soldado Ryan, ¿no? Hay una escena en donde uno de los soldados tiene que respirar a través de una bolsa de papel. sí. ¿Por qué? Porque está hiperventilando y eso le va a provocar un síncope, un desmayo. Eso en tierra no es tan complicado, no es tan peligroso, pero imagínate que te suceda por lo menos a 5 metros, lo que viene después es un ahogamiento. Ahí es donde entramos nosotros. Les explicamos a nuestros competidores, a nuestros alumnos e incluso a nuestros entrenadores que hagan mucho hincapié en la seguridad con cada uno de los competidores. Se dan eventos en cada una de las competencias por supuesto. Cada cuerpo actúa de diferente manera, pero ahí es donde se hace la diferencia. Una actividad bien llevada no debe de tener este tipo de accidentes, porque el competidor sabe sus limitantes, ¿sale? Otra referencia. Perdón, profesor, Dime. porque justo un compañero que ahorita estaba en la clase anterior de gimnasia le estaba comentando, ¿no? Vamos a hablar de apnea. Y él me decía, a mí me prohibieron hacer apnea porque me quedo dormido en el agua. Entonces, ¿hay ciertas personas que no pueden hacer apnea por una condición especial? Mira, generalmente todas aquellas personas que sus saturaciones de oxígeno pueden ser bajas o que tienen alguna enfermedad como un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ahí sí sería cuestión de checarlo más a fondo. ¿Quién puede hacer apnea? Pues prácticamente todos pudiéramos hacer la apnea. La diferencia es que tiene que ser una apnea bien llevada. Los nadadores hacen apnea. De hecho, si ustedes han visto competencias de natación hoy en día en Juegos Olímpicos, los competidores hacen apneas de 15 metros sin ningún problema, con un gran desgaste físico. Aquí, ¿qué es lo que sucede en la apnea? Que ellos van a tratar de economizar lo más que se pueda el consumo de oxígeno para mandarlo a cada uno de sus músculos y que sus músculos tengan el menor consumo posible. Obviamente, como todos los deportes han ido evolucionando, aquí también evolucionó esa parte, evolucionó la parte de la seguridad. Obviamente estamos teniendo muchísimo menos accidentes en los que se tenía en este tiempo. Si ustedes quieren ver una referencia plasmada de manera cinematográfica, les recomiendo que vean la película Azul Profundo o Le Grand Blue de 1988, que habla precisamente de la historia de Jacques Mayol, que es uno de los grandes de la apnea, junto con Enzo Mallorca. Enzo Mallorca es lo protagonista Jean Reno, que es una de sus primeras películas. Les recomiendo mucho que la vean porque es un acercamiento a este tipo de competencias que les comentaba el profesor Manuel y que les comentaba Violeta, donde bajas con el trineo y subes con una boya. Es un movimiento muy, muy rápido. Pero ahí también nos muestra las deficiencias que pudiesen existir con respecto a la seguridad. Perfecto, ¿no? Pues es fascinante este mundo. Aquí hemos estado viendo distintas modalidades, digamos, de la apnea. Luz, en tu caso, ¿cuál es la que tú practicas? Quisieras explicarnos una de estas para yo poner la imagen y que nuestro querido auditorio pueda verla. Claro, bueno, aquí se ha hablado pues mayormente de la apnea de profundidad, pero a la que yo pues me he enfocado en los últimos años es, bueno, más bien, a la que me he enfocado prácticamente durante toda mi experiencia en la apnea ha sido a las apneas de alberca, ¿no? A las de piscina. Okay. En el caso de este tipo de apneas, pues lo que se busca es recorrer la mayor cantidad de distancia en lugar de la mayor cantidad de metros hacia abajo. Ajá, entonces todas las albercas son las que involucran, las que mencionaba el profesor José Juan, las dinámicas, ¿no? Dinámica con equipo, sin equipo, con vialetas. Todavía también pues usa la apnea dinámica y las nuevas, más o menos nuevas modalidades, que son las apneas endurance, tanto de 8.50, de 16.50 y las que son de 2.50, ¿no? Okay. Entonces, en realidad, son las apneas. Estar nadando debajo del agua todo el tiempo. ¿Podríamos Sí, de hecho, así? estas últimas 3 pruebas, pues, ahorita son en las que más
he destacado. Son unas pruebas pues más desgastantes porque en las apneas dinámicas pues la idea es más que tú te sientas relajado, ¿no? Que disfrutes, bueno, se trata todo el tiempo de que disfrutes tu apnea, pero en las dinámicas lo puedes hacer más plenamente, ¿no? Porque vas a tu ritmo, vas muy relajado, entonces te enfocas por completo en tu apnea. Y en las apneas endurance lo que buscas es recorrer todos los 50, tanto los 850 o los 16 o los de 2, en el menor tiempo posible, ¿no? Okay. Entonces tienes que tener una capacidad de resistencia también muy buena. Saber que tienes que alcanzar a llegar al otro lado de la alberca 8 veces, 16 veces, ¿no? Entonces es un poco más exigente, pero la verdad también es muy padre. ¿Qué tal? Y fascinante, Luz, esto que nos comentas. En tu caso, Violeta, pues que tú practicas otro tipo, ¿qué tipo de modalidad, digamos, practicas? Pues yo practico todas las modalidades. Todo. Bien. En piscina y en profundidad. ¿Puedes ponerle las últimas fotos de la galería? Claro que sí, vamos a compartirlas. Que ha sido cuando Violeta practicaba un poquito más las de piscina. Perfecto. ¿Sí? Vamos a ponerlas en lo que Violeta. Yo empecé las últimas. Dinos, Violeta, en lo que lo busco. Sí, pues, o sea, cuando uno vive en las ciudades, lejos del mar o de un acceso a la profundidad de cenotes o lagos, pues lo más común es que practiques apnea en la piscina. Entonces, pues como cuando eres niño es a ver quién recorre más distancia abajo del agua, con aletas y sin aletas, y a ver quién se aguanta más tiempo la respiración. Claro. Y bueno, pues este es un programa especializado, ¿no?, en deporte. Y una cosa que sí es importante recalcar es que una cosa es practicar algo como hobby y como recreativo, sí. Como la apnea recreativa existe y es hermosa y la pasas increíble todo el tiempo, vas a ver animales abajo del agua, pulpos, mantarrayas, wow. Corales, lo que tú quieras. Me imagino que increíble. Es muy relajante, ¿no? Además. Es fascinante, o sea, es relajante y aparte exploras muchísimo. Pues la cantidad de vida que hay debajo, o sea, te levantas una piedra y hay 11 langostas bebés ahí, wow. Hermosas. La pasas increíble, pero también la pasas increíble echándote una cascarita de fútbol afuera, ¿no? O sea, pero la verdad es que el deporte de alto rendimiento es otra cosa. O sea, sí, la apnea se trata de relajación y de disfrutar y de pasarla súper bien, pero la verdad es que cuando uno está... Luz no me va a dejar mentir, pero cuando tú vas a competir a un mundial a hacer una estática, no te la pasas bien. O sea, estás concentrado y disfrutas tu actividad, pero no es una actividad placentera en la que yo voy a, ¡ay, no manches! Me siento súper relajada y súper feliz. Claro que, te sientes feliz porque estás haciendo algo que te gusta, pero el componente más importante es la disciplina, el control del cuerpo y el control de la mente. Claro. Y es la diferencia entre cualquier actividad a nivel competitivo o a nivel recreativo. Entonces, o sea, la gente está súper chido que se acerque a la apnea de diferentes formas. De la forma recreativa, así, la verdad es que vas y te súper desestresas de todo, así, increíble. Pero si quieres ser un competidor, tienes que ser como en cualquier otro deporte, súper disciplinado, con todo, con tu alimentación, con tus entrenamientos, con tu descanso. Y... así pues no vamos a mentir, ¿no? O sea... Claro, no, por supuesto, y haces una acotación bien precisa porque yo creo que eso aplica para cualquier deporte de alto rendimiento, ¿no? Exacto. Entonces, yo practico todas, de la alberca y la profundidad, y todas son padrísimas, pero todas llevan así una disciplina. La que está diciendo Luz, que es apnea endurance, se llama, así de hacer nadar 16 veces la alberca por debajo lo más rápido que puedas con el menor descanso posible. Sí, es un súper desgaste físico, pero es un súper desgaste mental, una apnea dinámica, o sea, en serio, larga. Entonces, todo está, o sea, tiene
¿no? Como sus diferencias entre hacerlo por diversión o ya como un deporte de alto rendimiento. Claro, totalmente, pues fascinante este tema. Ya estamos llegando a la recta final. Y seguramente yo me quedé al menos con muchas preguntas. Voy a poner un videíto en lo que ustedes nos cuentan. Profesor Manolo, me gustaría empezar con usted. Bueno, no sé si quiera agregar algo a lo que dijo Violeta. Sí, agregar algo a lo que está diciendo Violeta, eso es de suma importancia. Disfrutar todos los tipos de apnea, y si dedican al alto rendimiento, realmente sean disciplinados. Claro. Yo puedo hablar por ella. Me tocó vivir esa experiencia de la última foto cuando está haciendo su estática. Uh-huh. Ese fue en el Campeonato del Mundo en 2015 en Mulhouse, en Francia. Y tienes que sobreponerte muchas cosas, ¿sí? A veces las cosas se te salen de tu planeación. Ella en ese mundial, cuando entró a hacer esa apnea, al primer minuto empezó a tener contracciones. Y tenía que controlarlas, porque si no, pues, imagínate. ¿Y es de estas que nos decía que nada más hay una oportunidad? Exactamente, solamente tenía esa oportunidad. Uy, Dios mío. Esa oportunidad. Y de verdad, Violeta ha sido una de las apneístas que yo creo que tienen más control sobre su cuerpo, saben perfectamente dónde aplicarse en caso de digamos un plan B, porque ese era un plan B, eso no lo teníamos programado, habíamos estado entrenando, había estado bien, pero pasa eso, o luego te cambian las dinámicas de las competencias. También me tocó ir con ella a Rusia, y en Rusia nos bajaron la temperatura de la alberca. Horrible. Wow, obviamente, ¿no? Y los rusos, pues para los rusos no era nada seguro, ¿no? Exacto, obviamente eso. Imagínate Violeta, así como está de delgadita, pues una variación de temperatura es prácticamente durísimo, sí, claro, controlarlo. Entonces, ¿qué temperatura era, profesor? Más o menos, como para darnos una idea. En Rusia, en Rusia yo creo que la dejaron como 25 grados. Wow. Fácil. ¿Sí? Fría. Y luego, por ejemplo, no vamos preparados con a lo mejor en ese entonces todavía no teníamos mucha experiencia y no llevábamos trajes de neoprenos tan gruesos para que la cubrieran. Entonces te vuelvo a repetir, se salen a veces las cosas de control. Uh-huh. Y solamente siendo disciplinado, conociendo y aplicándote es como puedes lograr lo que ellas han logrado. Violeta, bueno, pues cuarto lugar del mundo en estática, luz, tercer lugar en el endurance de 16x50, algunos competidores del profesor José Juan, que en Chile también una de sus competidoras alcanzó medalla de plata, y te vuelvo a repetir, o sea, realmente si hay gente que quiera dedicarse a esto realmente como un deporte de alto rendimiento, tiene que ser muy disciplinado. Si las otras, muchos de los deportes son de disciplina, yo creo que tiene todavía un ingrediente mayor. Perfecto. Y aquí vemos el resultado, ¿no? De 5 minutos 49 debajo del agua, y desde el minuto con contracciones, pues nada nos podemos imaginar, ¿no? Lo que pasó, Violeta. ¿Qué pensabas, Violeta, en ese momento? ¿Nos puedes comentar? ¿Qué pasaba por tu mente? Pues también justamente en Francia pasó parecido que en Rusia, que un día antes la alberca estaba caliente y al día siguiente estaba súper fría. Entonces eso muscularmente es súper desgastante porque empiezas a temblar y pues la verdad solo pensé, pues ya estoy aquí. Ahora pues aguántate, ¿no? O sea, uno piensa, hay días buenos y hay días malos, pero tú sabes biológicamente la capacidad que tienes, ¿no? Estaba ahí Manny conmigo, es muy importante el componente de estar con un entrenador o un instructor, una persona que te haga sentir seguro y acompañado. Claro. Entonces, la verdad que ahí sí fue solamente, pues no va a ser nada agradable, pero pues aguántate. Sí, como dice el profesor, la disciplina, ¿no? El trabajo. El avión de 18 horas,
Sí, el jet lag. La verdad es que solo tienes que estar como tratando de decir, mi cuerpo puede lograrlo, y muy atento a las señales que te van a decir que salgas, porque como no va a ser tan, digamos, un día tan bueno, digamos, tan placentero, porque pues, generalmente los primeros 4 minutos tú estás súper en la gloria, ¿no? Y ya después viene como el momento difícil, pero si desde el principio es el momento difícil, tal vez va a ser más duro darte cuenta en qué momento tienes que salir. Entonces, nada, solo dije, pues aguántate y bien abusada para el momento en que ya sea inminente, ¿no? Como la salida, el límite. Perfecto, Y Violet. pues nada, aguantando. Increíble. Pues estamos llegando ya al final de este programa y para terminar me gustaría preguntarles lo que les pregunto a los deportistas, ¿no? ¿Qué aspecto les cambió la vida, ¿no? Descubrir esta disciplina, la apnea. ¿Cómo fue el antes y el después? Si nos lo pudieran comentar brevemente. Empezamos con usted, profesor José Juan Jiménez. Sí, la apnea creo que es un estilo de vida porque no solamente se trata de sostener la respiración, sino saber respirar. Y saber respirar sobre un ciclo diferente a lo que no estamos acostumbrados es usar también un músculo que se llama el diafragma. Entonces nos permite relajarnos, estar tranquilos. Si vamos a hacer un examen, vamos a hacer un proyecto y al final hay estrés, creo que el respirar bien nos permitirá a nosotros sentirnos mejor. Yo creo que el deporte o estar haciendo una inmersión en aguas abiertas o en piscina, creo que nos permite a nosotros poder disfrutarlo de diferente manera. Y pues no solamente es competir, también podemos snorkelear, podemos hacer pesca submarina, podemos hacer fotografía subacuática. Es una disciplina que más que el buceo scuba o con tanque, creo que la apnea nos permite estar más conectados con el agua. Y por lo que me dice, entonces podemos hacer apnea fuera del agua también, por lo que entiendo. Como entrenamiento. ¿Qué tal, Y respiraciones para sentirnos mejor, bajar más el estrés. Oh, ¿qué más incentivo necesitamos, ¿no? Y más en estos momentos, ¿no? Para estar tranquilos. Muchas gracias, profesor José Juan, por sus comentarios. Profesor Jesús Fuentes, ¿qué nos dice usted? ¿Cómo le cambió la vida a la apnea? Pues bueno, de inicio, como parte de la formación de buceo, se toma esta cuestión, esta línea de la apnea, como parte del entrenamiento de nuestros buzos ahí en Ciudad Universitaria. Yo la descubrí a muy temprana edad, desde los 6 años, pero a mí me llamó más la atención la cuestión de seguridad. Y entonces, para los que nos dedicamos a la seguridad acuática, el ver a los muchachos, a los competidores que rompen sus marcas y que al final dentro de una competencia terminamos con saldo blanco, es de mucha satisfacción para nosotros. ¿Qué nos forza a seguirnos preparando y a estar exactamente igual de preparados que ellos? Porque nuestros safety los tienen que estar acompañando en todo momento y ahí hacemos un trabajo físico y trabajo mental. Los competidores al final del día lo hacen su prueba y salen, pero nuestros muchachos, o en este caso los que nos encargamos de esa parte, estamos todo el tiempo ahí. Es como la imagen del guardavidas que lo tienen que tener en las Olimpiadas y dicen que es el trabajo más aburrido. Se puede presentar así, pero en cualquier momento recordemos que los accidentes están a la vuelta de la esquina y el tener un buen equipo de seguridad y personal encargado, bien capacitado, eso hace que nuestra actividad sea muchísimo más placentera, los competidores se van a sentir muy cómodos y aparte al final el deporte tiene que ser divertido, se terminan divirtiendo, ¿no? Cada una de estas competencias, pero sin dejar a un lado la cuestión de la seguridad, que eso es algo que en lo personal a mí me apasiona muchísimo. Perfecto, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Profesor Manolo, de una vez, cuéntenos usted en qué le ha cambiado la vida a la apnea. Ay, no lo escuchamos. Imagínate, me la ha cambiado totalmente. Yo estoy inmerso en esto desde hace más de 30 años. He estado con grandes personas a los que les he aprendido mucho, entre ellos el papá de Jesús Fuentes, el profesor Miguel Fuentes,
es una de las personas que le he aprendido mucho. Jesús es todo un profesional en la seguridad. Los competidores que he tenido el placer de entrenar, Violeta, Luz, compañeros, amigos como José Juan, que hemos estado desarrollando cosas y comentamos y nos retroalimentamos. Entonces, te ha cambiado mucho. Y además de todo lo que han dicho de la apnea, déjame decirte que ahorita con lo que esto de la pandemia que estuvo tremendo, esos ejercicios de respiración salvaron a mucha gente. El saber respirar. Entonces también tiene un contexto médico y de todas las demás actividades subacuáticas, fotografía, pesca, etc. Entonces, pues realmente nos ha cambiado la vida gratamente. Lo disfrutamos el hacerlo, así como ellos disfrutan el estar haciendo su apnea. El de seguridad disfruta ver que no pasa nada. Uno como entrenador también disfruta ver que estos muchachos desarrollan y les va muy bien. Entonces, es muy grato todos esos cambios. Muchas gracias, profesor Manolo. Y pues como decíamos, ¿no? ¿Qué más incentivo, ¿no? De poder aprender a respirar y tranquilizarnos, ¿no? En un momento de estrés probablemente. Luz, en tu caso, que lo llevas practicando, digo, está chiquita y no llevas al igual tanto tiempo, pero ¿a ti qué fue esto que dijiste, está increíble, yo quiero hacerlo? ¿Y en qué te ha cambiado? Pues es que yo en realidad he practicado deporte toda mi vida, o sea, toda mi vida he hecho deporte y prácticamente todo lo que he practicado ha sido relacionado con el agua, porque a mí me encanta el agua, o sea, me encanta el agua y estar debajo del agua es como una de las sensaciones más increíbles, ¿no? Y pues la apnea en realidad es un deporte que me permite hacerlo, o sea, me permite estar mucho más tiempo debajo del agua. Desarrollar como las capacidades que desarrollas con la apnea, pues me permite estar todavía más tiempo del que yo podría estar debajo del agua de otra forma, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo que me gusta de la apnea. Tiene razón Violeta, ¿no? O sea, no siempre la disfrutas. La verdad es que cuando practicas apnea y más como deporte, tienes que estar consciente de que vas a tener momentos difíciles. O sea, vas a tener que aprender a controlar tu mente y mantenerte tranquilo, ¿no? Porque no siempre la vas a pasar bien. Pero aún así, o sea, estar, lo que les digo, estar debajo del agua es para mí la mejor sensación del mundo y la apnea me lo permite. La apnea me permite hacerlo. Perfecto. Es lo que más me gusta. Y veo que hay como algo en común, ¿no? Que además todos con la elección de su carrera tiene que ver con este amor, ¿no? Este amor hacia el agua, este amor hacia el mar y además esta disciplina y esta aceptación de lo que se necesita, ¿no? Para ser un deportista, este sacrificio probablemente, la disciplina. Violeta, en tu caso, dinos, para cerrar, ¿en qué te ha cambiado la vida la apnea? Pues a mí empezó cambiándome la vida la apnea porque me permitió viajar, salir del país, o sea, conocer Rusia, lugares Galápagos que nunca pensé que siempre había querido conocer y poco a poco, gracias a la apnea, fui llegando, ¿no? A estos lugares que tal vez me hubiera parecido de otra forma, más lento el camino para llegar a conocer Colombia, Cuba, no sé, Francia, Tenerife, las Islas Canarias. Para mí eso primero me abrió así como a una mundo nuevo, ¿no? De experiencias, personas. Y bueno, yo también como Luz siempre he practicado deporte, pero en la apnea encontré un deporte en el que aprendes también a ser muy gentil con tu cuerpo y con tus procesos. Y aprendes un tipo de docencia que ahora así me fascina y que no tiene nada que ver con esta tradición de no pain, no gain, ¿no? O sea, de si no sufres, no estás entrenando bien. Si no terminas así destrozado mental y físicamente, no te estás esforzando.
con la apnea aprendes a que hay que entrenar, pero hay que entrenar sabiamente y pensando que, pues si tú quieres, puedes ser un apneísta hasta los 70 años, siempre y cuando lo hagas de forma correcta. Entonces, bueno, la apnea me ha dejado mucho eso, y es que hacer las cosas a la fuerza no te llevan a ningún lado. Y claro, la relajación es lo máximo que te deja la apnea. Yo soy bien así, la verdad que no sé, es difícil que me estrese, pero eso ya lo dijeron todos, ¿no? Pero también esto de ser gentil con tu cuerpo es muy importante. Perfecto, pues ya lo escucharon, queridos espectadores, comunidad universitaria, estudiantes, académicos, todos. Si ustedes quieren experimentar esto que nos cuentan nuestros compañeros, pueden hacerlo con la apnea o con cualquier otro deporte que a ustedes les guste, les apasione. En la UNAM tenemos muchísimas disciplinas y el objetivo, ya lo hemos dicho, de este programa es ese, ¿no? Que conozcan la oferta que la universidad tiene para ustedes, que se acerquen en una de esas a esta o a la disciplina, como les digo, que ustedes quieran, y que hagan deporte, ¿no? Que les va a cambiar la vida, como nuestros compañeros nos han contado el día de hoy. Les agradezco mucho estar con nosotros nuevamente y nos estaremos viendo pues ya regresando de vacaciones con otro deporte o juego del mundo, que será hockey. Entonces, para que estén pendientes. Compañeros, muchas gracias. Gracias por todas sus palabras muy bellas, y nos estaremos viendo en la próxima emisión. Cuídense mucho. Buenas noches. Luego, buenas noches. Gracias a todos.